Hablemos de Crónica Internacional. Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD, la Universidad del Desarrollo, está esta mañana con nosotros. Guido, como siempre, qué gusto poder conversar contigo. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Juan Manuel, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Guido, tenemos hartos temas y la verdad, mira, voy a partir porque hay elecciones tanto en Francia, segunda vuelta, y por otra parte las elecciones en Gran Bretaña. En ambos casos se proyectan eventualmente vuelcos desde el punto de vista de quienes actualmente tienen el poder o el control político, ¿no? Pero me gustaría partir, así, aunque sea muy brevemente, respecto de Francia, ¿no? Porque vimos lo que ocurrió con las elecciones del Europarlamento, es decir, las elecciones para elegir a los parlamentarios del Congreso Europeo, y cómo las fuerzas políticas en algunos países como Alemania y en Francia tuvieron un avance bien importante de la llamada ultraderecha. Y el presidente Emmanuel Macron tomó una decisión, primero en consulta, pero segundo muy sorpresiva, de disolver la Asamblea, el Congreso, y adelantar las elecciones en su propio país como para demostrar o marcar el punto de quién realmente tiene la fuerza política. ¿Qué podríamos esperar de lo que ocurra ahora, este día domingo, con la segunda vuelta parlamentaria? Mira, es interesante la mención a Macron porque me parece de que él hierra y otros políticos hierran en el diagnóstico del auge de la a veces llamada ultraderecha, en términos de que se presume por parte de estos políticos de que la sola mención a cosas como democracia o cosas como derechos humanos inhibirán finalmente a la población de votar por una alternativa. Y lo que se ha estado viendo durante los últimos años es de hecho todo lo contrario, de que la democracia por sí sola no parece ser un valor suficientemente significativo para que la población vote en su causa o a su favor. Y más bien le preocupan algunos temas de orden contingente muy importantes que los partidos tradicionales simplemente han hecho oídos sordos a ese tipo de agravio. Entonces, ¿qué es lo que está en juego desde el punto de vista de Francia? Bueno, cosas que probablemente tú ya conoces y que se ha reiterado una y otra vez en la discusión. El alza en el costo de la vida, el colapso en algunos servicios que está entregando el Estado, cambios dramáticos desde el punto de vista de la demografía francesa, que en parte le pegan a cuestiones como las pensiones. Ya vimos hace algún tiempo atrás grandes protestas en torno a la idea de Macron de elevar la edad de la jubilación. Y a eso evidentemente se suma la crisis en la cual ha estado sumida Europa, particularmente desde el año 2015, con la entrada de cientos de miles de migrantes, que en sí mismo, por cierto, no es un tema normativo que tenga implicancias desde el punto de vista abstracto, pero cuando esos migrantes tienen un efecto en el empleo, tienen un efecto en la demanda y por lo tanto en el auge de precios, tienen un efecto en la composición social de lugares que estaban acostumbrados a cierto grado de estabilidad y ven entonces en esta penetración cambios bien significativos y bien rápidos, ahí hay un espacio entonces que se llena por partidos no tradicionales y que finalmente creo yo los partidos tradicionales miran con sorpresa y no saben muy bien cómo responder. Macron entonces creo yo que responde de manera un tanto en pánico, no sabiendo muy bien en qué hacer. Él creía de que podía formar una gran alianza que sirviera como dique de contención para este avance. Y si bien es cierto, la elección de primera vuelta en Francia arroja 77 escaños que fueron llenados porque cumplen finalmente los estándares, todavía quedan 501 escaños para la elección y es posible, aunque obviamente todo está por verse, pero es posible de que entonces Le Pen y los partidos hacia la orientación de la extrema derecha obtengan una mayoría absoluta, lo que obligaría entonces a un sistema de cohabitación. Ahora, vimos en el día de ayer particularmente la confirmación, ayer o antes de ayer, la renuncia de varios candidatos a la segunda vuelta, en el fondo para quien o compita un candidato del movimiento Macron o de la izquierda, pero en el fondo todos contra la ultraderecha. Y eventualmente esa determinación de quienes renuncian, digamos, a postular en esta segunda vuelta, eventualmente podría ser una estrategia que eventualmente podría darle resultado o no necesariamente. Sí, yo creo que sí, yo creo que es una táctica electoral razonable desde el punto de vista de cuáles son los objetivos de tener la posibilidad de obtención de una mayoría absoluta. Hay que ver cuál va a ser la reacción del votante. No hay que olvidar de que desde la última elección, digamos la elección recién pasada, han habido toda una serie de encuestas que manifiestan de que el sector político de Le Pen
ha crecido de manera significativa en segmentos donde antes no llegaba. Entonces, ha crecido en mujeres, ha crecido en jubilados, ha crecido en jóvenes. Y es importante eso porque también hay que entender de que el elector no se mueve simplemente, como yo lo decía al inicio, en base a cierto tipo de valores abstractos, sino que también acá hay un sentido, creo yo, de cierto revanchismo o de cierto agravio con el cual emite su voto, en términos de decir por qué el votante que vota por Le Pen tiene que automáticamente ser calificado, y tú lo conoces, ser calificado de fascista, ser calificado de antidemócrata, ser calificado de racista o de xenófobo, cuando en realidad lo que está en juego son cuestiones bien concretas, es decir, son cuestiones que tienen que ver con el bienestar económico, que tienen que ver con el hecho de que hay órganos supranacionales que están generando regulaciones extremas sobre Francia, y eso obviamente trae un impacto en el empleo y en otro tipo de cosas, Claro. en la penetración de la tecnología y cómo la tecnología en alguna medida también incide directamente en el bienestar económico. Recuerda tú, por ejemplo, que el movimiento de las chaquetas amarillas pasa porque Macron trata de mejorar los estándares de contaminación, pero al hacer eso obliga a aquellos que tenían vehículos antiguos simplemente a quedarse sin pega. Claro. Y obviamente eso pega profundamente en ese electorado. Ya, y uno puede entender entonces por qué el electorado se ha ido moviendo hacia la derecha, pero la pregunta es si en la práctica esa estrategia que adoptan tanto el movimiento de Macron como la izquierda, que a todo esto la izquierda, digamos, en estricto rigor, no está mal aspectada en Francia, esa estrategia de no competir entre ellos para que se le diluyan los votos y se favorezca la ultraderecha, eventualmente podría aguarle la fiesta al movimiento de Le Pen. Sí, yo creo que tienes un punto, o sea, si efectivamente la táctica resulta, uno debiera poder evitarse la mayoría absoluta, y dos, tal vez mantener ese piso que ha tenido Le Pen de no superar el 1/3 del electorado, pero creo yo que hasta ahora, Juan Manuel, hay más interrogantes que certezas respecto a lo que va a ocurrir en algunos días más. Ahora, en el hipotético escenario de que ellos consigan la mayoría absoluta y por lo tanto puedan designar primer ministro, no va a ser la primera vez que Francia tiene un gobierno de cohabitación, pero sí podría ser un hecho bien histórico desde 1945, teniendo de vuelta este sector político gobernando, ¿no? Sí, absolutamente. Eso posiblemente tiene un impacto en términos de cierta paralización o cierta desaceleración al menos del gobierno de Macron, una visibilidad además muchísimo mayor del sector que representa Le Pen, probablemente una polarización más acentuada de lo que ya está experimentando Francia, y además una oportunidad, porque toda esta situación de cohabitación no solamente piensa en el presente, sino que piensa en las elecciones presidenciales del 2027, donde puede efectivamente haber un asalto definitivo al poder. ¿Y qué podría hacer en la práctica Emmanuel Macron si es que tiene un primer ministro de un sector político que en el fondo es antagónico al suyo? O Bueno, distante al menos. va a estar obligado, por un lado, a negociar. A él no le gusta mucho esa alternativa. Va a estar obligado a abrirse a alguna de las temáticas que la derecha, la extrema derecha, como quieran llamarle, ha puesto sobre la mesa. Probablemente va a tener que retroceder en alguna de sus políticas y ser mucho más agresivo en algunas otras, particularmente el tema migratorio. Pero evidentemente todo esto va a estar amarrado en base a cuestiones a veces menores, digamos, porque al final lo que vamos a ver con una potencial cohabitación de gobierno es cierta parálisis y también un escenario, como tú bien lo decías, relativamente incierto, porque no ha ocurrido mucho y porque no ha ocurrido con el grado de acentuación de diferenciación ideológica que podría eventualmente ocurrir ahora. Ya. Déjame llevarte ahora a las elecciones en el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque ellos también tienen definiciones hoy día, ¿no? El proceso que también puede marcar un cambio de gobierno después de 14 años prácticamente de un sector político gobernando y que podría generar una transformación devolviendo a los laboristas al poder, conservadores versus laboristas, ¿no? Y aquí, si uno mira las encuestas, la verdad es que el Partido Laborista parece tener todas las posibilidades de conseguir eventualmente la mayoría en
en el Congreso, ¿no? Son 650 escaños de la Cámara de los Comunes, se necesitan 326 escaños para tener la mayoría absoluta. No tengo tan claro si efectivamente el Partido Laborista la puede conseguir, pero sí podría ser esta una derrota del Partido Conservador. Déjame partir preguntándote por esto, ¿no? Si existe la posibilidad de que se genere ese cambio, ¿no? De que los laboristas vuelvan al poder. Sí, yo creo que es altamente probable si uno va a las posiciones que se tienen, sobre todo sobre el primer ministro Rishi Sunak. Hoy día Sunak tiene una tasa de favorable de opinión de más del 70%. Se piensa también, de acuerdo a las encuestas, fíjate el dato que te voy a dar, A ver. se piensa de que puede ser la peor derrota de los conservadores desde 1834. Entonces estamos hablando de una potencial hecatombe de carácter política, en parte por cuestiones que tú insinuabas en el comentario inicial. Estamos hablando de un proyecto de 14 años, un proyecto que ha tendido al agotamiento, un proyecto que avanzó políticas que no dieron el resultado que se había prometido, estoy pensando particularmente en Brexit, un gobierno, o en realidad un sector político que propuso figuras que terminaron en escándalo, Boris Johnson por una parte, Liz Truss por otra parte, y donde en definitiva, una vez más, hay toda una serie de repertorio temático de carácter político que no ha podido ser abordado adecuadamente por los conservadores, el incremento en el costo de la vida, un sistema de salud que ha sido, entre paréntesis, tema de campaña en Gran Bretaña, un sistema de salud que está completamente colapsado, listas de espera absolutamente gigantescas, déficit de médicos, cierta incomprensión también en términos de por qué los conservadores siguen prestando mucha atención a cuestiones de orden internacional cuando se requieren inversiones en infraestructura y se requiere un adecuado gasto público. Y también una deuda que está completamente disparada y que pone presión evidentemente al bienestar económico de Gran Bretaña. Uh-huh. Y en ese contexto creo que ha sido inteligente el Partido Laborista porque más que pensar en ciertos cambios de orden revolucionario, ha tendido más bien a la mimetización, uno podría decir, marcando ciertas diferencias específicas con el Partido Conservador, y que tiene, como tú bien dices, a Keir Starmer como a las puertas finalmente de volver a los laboristas al poder y de ser el primer ministro. Ya, son varias las cosas que a los británicos hoy día los tienen complicados, ¿no? Entre no solamente el costo de la vida, los problemas que tienen el sistema público de salud, la inmigración, han tenido problemas para poder conseguir créditos hipotecarios, para acceder a vivienda, en fin. Pero aquí se da un fenómeno distinto al que habíamos estado viendo en la Unión Europea. Gran Bretaña ya no es miembro de la Unión Europea, pero se habla del avance de la ultraderecha en Europa, pero no es esta la realidad que se está dando en Gran Bretaña. No, tú tienes toda la razón. Efectivamente, Gran Bretaña ha resistido, uno podría decir, ese tipo de avance. Ojo, no quiere decir que no hayan populistas, uno podría decir, o que no haya incluso populistas de derecha. De hecho, es posible imaginar de que ese resultado estrepitoso que posiblemente van a tener los conservadores depende también de que hay una parte del votante de derecha que se va a ir al partido de extrema derecha Nigel Farage, el partido Reform UK, que es un partido de corte trampista, también muy serio con el tema de la inmigración, coqueteando, por cierto, con los discursos a lo Le Pen o en menor medida a lo Meloni, y que probablemente van a fracturar parte de ese electorado, pero tú tienes completa razón. Gran Bretaña no ha sido adepto, tal vez por su propio sistema de partidos, un sistema de partidos que pone mucho énfasis en los dos grandes principales partidos del territorio, no ha podido resistir finalmente estos otros proyectos más iliberales y más ligados a la extrema derecha. Una última cosa respecto de tanto Francia como Gran Bretaña. Gran Bretaña no es parte ya de la Unión Europea porque David Cameron, entonces primer ministro, tuvo esa peregrina idea, ¿no?, de convocar a este referéndum pensando en que iba a consolidar la idea de que los británicos se mantuvieran dentro de la Unión Europea, y le terminó resultando, saliendo el tiro por la culata, no ganó el Brexit. ¿Uno podría considerar que Emmanuel Macron cometió un error tipo David Cameron? Sí, es posible. No sabemos exactamente cuáles van a ser las implicancias a largo plazo, pero Macron apelaba primero a esta idea de un centro que servía de dique para ambos extremos, apelaba a la suposición de que los ideales de la República iban a mantenerse en pie y que la estrategia previa, porque recordemos que esta es una estrategia parecida a la que ocupó en la presidencial anterior,
de finalmente ser una suerte de representante de una democracia en estado puro, le iba a traer resultados, y eso no fue así. Lo que manifiesta un par de cosas. Número uno, de que los grados de agravio en la población francesa son peores de lo que Macron anticipaba. Y número dos, que creo yo que es el gran error, el mismo error que cometió Hillary Clinton, por ejemplo, de subestimar al votante, más que tomarlo en serio, más que hacer frente a las demandas de ese votante que está votando hoy día por Le Pen, más bien los critica, lo pone a la fase defensiva y los cataloga subyacentemente al menos como antidemocrático. Y yo creo que eso hace muy mal. Déjame por lo menos hacer tu parte de preguntas antes de terminar respecto a lo que está pasando en Estados Unidos después del paupérrimo desempeño de Joe Biden en el debate hace una semana, con esta imagen de alguien que se queda congelado, que no es capaz de hilvanar frases en algunos momentos, en fin. Se ha estado debatiendo, tanto públicamente, pero aparentemente también en términos internos dentro del Partido Demócrata, si cambiar a Joe Biden por otro candidato. Esto depende, entre otras cosas, de que él mismo presente la renuncia, porque si él no renuncia, digamos, no hay forma de cambiar de candidato. Pero ¿es una posibilidad todavía sobre la mesa o pareciera ser una idea ya desechada, visto que Joe Biden no ha dado ninguna señal en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista al menos de cómo los mercados están interpretando la situación, hoy día las casas de apuesta le entregan un 53% de probabilidad a que Biden finalmente se baje. Desde el punto de vista de la performance política, es cierto, la Casa Blanca, Biden, Obama, Clinton, la propia Jill Biden, han hecho esfuerzo en decir que no, que Biden va a seguir de carrera, pero eso es lo que ocurre a nivel visible. No sabemos lo que está ocurriendo a nivel privado, y de hecho ayer o antes de ayer ya se filtró que el círculo de Obama y Obama mismo estaría realizando esfuerzos para hacer notar los problemas que le sugieren la mantención de la campaña. Pero déjame notar una sola cosa, y es que el hecho de que Biden hipotéticamente se salga de la campaña no resuelve realmente el problema, No. sino que propone nuevos problemas al Partido Demócrata. Por cierto, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Hay una figura de consenso? No. ¿Hay tiempo suficiente para organizar esta operación política con vistas a agosto, que se va a llevar la Convención Nacional Demócrata? Y más aún, ¿están los donantes dispuestos a empezar básicamente de cero en una campaña que requiere mucho dinero de aquí a noviembre? Y creo yo que son todas interrogantes que aún no están resueltas. Se han flotado muchos nombres, evidentemente, pero la situación del Partido Demócrata es absolutamente crítica. Y si van a tomar la decisión, y si Biden quiere tomar la decisión, tiene que hacerlo luego, porque realmente no hay tiempo. Ahora, el debate ha transitado sobre si cambiar o no cambiar y cuáles son las posibilidades de éxito si es que se cambia el candidato. Pero hoy día el The Economist publica en su portada, en una cuestión que es, digamos, bien impactante, ¿no? No way to run a country, o sea, no hay posibilidad de que pueda dirigir un país, el titular del The Economist, y lo pone con un burrito, ese burrito que utilizan las personas que tienen problemas para caminar, con el escudo, con el sello de la presidencia de los Estados Unidos por delante. O sea, es bien, digamos, impactante la portada del The Economist, pero da con un punto, que el debate ya no es solo si es capaz de ganar una elección, sino que va a ser capaz de gobernarlo durante los siguientes 4 años Joe Biden. Y pareciera que ese debate no ha estado en el centro de la discusión. Sí, tú tienes toda la razón. El día de ayer, Juan Manuel, el día antes de ayer, apareció un reportaje insignificativo del medio Axios en Estados Unidos, donde filtraba comentarios del círculo de Biden, quienes decían de que Biden hoy día tiene 6 horas al día para estar completamente concentrado. Y después de esas 6 horas, en fin, vemos lo que ocurrió en el debate. Pierde el hilo de las frases, pierde la concentración, se muestra errático, se muestra poco coherente. En una campaña absolutamente extenuante y en la presidencia del país hasta ahora más poderoso del mundo, 6 horas no es suficiente. Y eso creo yo que está dado privadamente, al menos en la discusión, en términos de no solamente ver cuál puede ser el resultado de noviembre, sino, bueno, qué es lo que pasa en los próximos 4 años. Claro. Y eso, bueno, acentúa finalmente la crisis. Yo no tengo una respuesta. Mi impresión es que sigue siendo baja la probabilidad de que Biden se baje, pero debo reconocer de que he ido ajustando al alza esa baja probabilidad desde el término del debate y a la discusión ahora, porque uno observa de que cada vez más voces están siendo cada vez más críticos, de que el circuito de opinión pública en Estados Unidos se está moviendo para presionar a Biden, y porque, como muestra la filtración de Obama,
incluso miembros de la élite del partido están haciendo esfuerzos para su remoción. Muy bien, pues conversación sobre Crónica Internacional esta mañana junto a Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Guido, que esté muy bien. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel, que tengas buena jornada. Buenos días, 8:04.